¿Cuál será el futuro del idioma español en los Estados Unidos? ¿Qué opina usted del uso del Spanglish? Llámenos por el 1-800-964-4486. Y ya queremos darle la bienvenida al profesor Ilan Stavans, que está en la línea telefónica. Él escribió un libro sobre el Spanglish, ha estado con nosotros anteriormente. Stavans, saludos, ¿ah? Bienvenido. Muchas gracias por tenerme otra vez. Muy bien, muy bien. Vamos a preguntarle al doctor Piña, ¿cuáles son los retos que enfrenta el idioma español en Estados Unidos en estos momentos y para el futuro, doctor? Bueno, yo creo que los retos del español me parece que tienen más relación con la cuestión de tipo educativo. Es decir, que el que se hable mejor o peor español en el futuro dependerá de que los hispanos tengan acceso a la educación. Eso me parece que es fundamental. El español del futuro, claro, sí, obviamente es muy difícil de predecir, ¿no? Pero tendrá una serie de peculiaridades, de rasgos, ¿no? Indudablemente que toma del inglés. Al fin y al cabo son dos lenguas en contacto y eso es inevitable, sería incluso monstruoso, ¿no? Intentar ser totalmente purista en ese sentido. No, y las lenguas romances, claro, tienen van a tener una el misma español. base. Ahora, lo interesante será ver si algún día se podrá hablar no de un español en Estados Unidos, sino un español de Estados Unidos. Es decir, uno se presenta, por ejemplo, todos, nosotros que vivimos en Estados Unidos, pues ¿cómo vamos a decir bagel, por ejemplo? ¿Cómo vamos a decir pretzel? Es decir, obviamente no lo voy a traducir por rosquilla ni por nada de eso, porque no, es que no nos podemos entender. Y no cabe esa traducción. Claro, exactamente. Exacto, o sea, ¿sí? que tendrá una serie de rasgos, ¿no? Más o menos anglicados, ¿no? Pero no por eso creo que el español será peor que el de cualquier otro país. Y para eso es que la academia hace también, cada año, dice esto lo aceptamos, esto no lo aceptamos. Y hay muchos términos que se usan en inglés porque es lo coloquial, lo que todo el mundo conoce. La academia no puede dictar, no puede legislar, lo único que hace es reproducir o reflejar, mejor dicho, ¿no? el habla de la gente. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Estas glosas que publica la Academia Norteamericana de la Lengua. El director de estas glosas es don Joaquín Segura, es un hombre que trabajó muchos años para la revista Life y hoy, desde hace varios años ya, en nuestra academia se dedica a publicar. Aquí tendrán ustedes, si algún día tienen ocasión de verlo, una serie de palabras, de listas, ¿no? De lo que llamamos nosotros falsos amigos, es decir, palabras que están deformadas, ¿no? De manera semántica por el inglés. ¿Y este libro? Último acaba de salir, del cual soy editor, es un libro sobre la presencia de la literatura española en Estados Unidos. Hay 27 autores, muy variados, de personas que llevan 30, 40, 50 años aquí, algunos menos, ¿no? Y que reflejan un poco, por lo menos en este grupo de españoles, ¿no? Lo que se está haciendo de manera literaria, en poesía y en cuentos, sobre todo, en este país. Y se puede conseguir en cualquier librería. Sí. Muy bien. Ahora fíjate, tenemos al señor Ilan Stavans en la línea telefónica desde Massachusetts. Ilan, tú has sido también un crítico en términos de cómo avanza y cambia el idioma. El Spanglish ha sido tu foco de estudio. Háblanos un poco de qué es el Spanglish. El Spanglish es un fenómeno lingüístico, pero también un fenómeno cultural y político que se viene llevando a cabo en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. No es un fenómeno reciente, se remonta por lo menos al siglo XVII, si no antes, y resulta del encuentro del matrimonio, o quizá podamos llamarlo el divorcio del español y el inglés. Es el juego de mezclar idiomas, es el juego de inventar nuevos términos, es el juego de hablar en un idioma y traducirse a sí mismo y comunicarse en otro, y es algo que nosotros los latinos o los hispanos hacemos continuamente. Y yo sugeriría que ya es una manera de expresarnos que nos identifica como cultura y que anuncia un mestizaje que se lleva a cabo en este país, que define no solamente a los latinos, a los hispanos, sino que también marca la pauta en otros países a través de los medios de comunicación de cómo se manifiesta la cultura hispánica a nivel global. ¿Dirías tú que hay variedades dentro del Spanglish? Sin lugar a dudas, el Spanglish es un fenómeno muy complejo,
desafiante. El Spanglish cibernético, por ejemplo, el Spanglish de los medios de comunicación o el Spanglish de la publicidad, todos ellos son distintos del Spanglish de cada uno de los grupos nacionales que conforman la comunidad latina. El Spanglish que hablan los mexicoamericanos en el suroeste de este país es distinto del Spanglish que hablan los cubanoamericanos en la Florida o del que hablan los puertorriqueños en Nueva York. Cada uno tiene localismos, regionalismos, tiene variantes que provienen de sus propios países de origen y que se yuxtaponen con las influencias que hay del Spanglish que se escucha en los medios de comunicación o del Spanglish más bien neutro que la gente utiliza cuando habla no con alguien que es como él dominicano, sino alguien que es colombiano o argentino o español. Es una variante, es una serie de variantes, estas las del Spanglish, no muy distintas a lo que ocurre en América Latina entre el español argentino y el español mexicano, colombiano, venezolano. Aún el brasilero, exacto, el portugués. De cierta manera, y que por esa razón nos invita a pensar en este fenómeno del Spanglish no como una homogenización, sino como una variación de posibilidades. Sí, ahora fíjate, defíneme esto. Muchas veces la gente usa anglicismos. ¿El anglicismo es parte del Spanglish o es otra, o algo diferente? Mira, Martín, ahora hay anglicismos que han penetrado en el idioma español desde hace mucho tiempo. El siglo XIX, durante la guerra hispanoamericana, al final está marcado notablemente por la presencia de anglicismos, sobre todo en el Caribe y en la parte de la Florida, donde ya había exiliados cubanos. Hoy no cabe duda que la presencia del inglés en el español, no en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, en Buenos Aires, en Bogotá, es muy marcada, se utiliza en los deportes, se utiliza en el comercio, y uno podría definir al Spanglish como la incorporación, o por lo menos empezar a definir al Spanglish como la incorporación de muchos de esos anglicismos, pero el Spanglish es algo que va más allá de ese hurto o de ese préstamo, que es el de decir, por ejemplo, el bat o el home run o algo o se por te el huetea estilo. la furnitura. ¿Qué dirías tú de eso? Bueno, porque el Spanglish es también el acto de acuñar nuevos términos que no aparecen en el diccionario de la Real Academia en España, ni tampoco en el diccionario que publica la Universidad de Oxford. Son términos inventados, improvisados, espontáneos, como marqueta, como rufo, como parquear el automóvil, que son productos de la espontaneidad. La gente no camina por las calles con un diccionario, tampoco lo ha memorizado como Claro. es el memorioso, Claro, sino que alguien hace lo que puede y lo hace bien, y censurar a la gente por hablar mal es ponernos a nosotros los profesores como legisladores del idioma, y en realidad no es la academia ni los profesores lo que les decimos a la gente cómo hablar, sino que la gente nos dice a nosotros cómo hablar. Bueno, mira, yo he tenido una experiencia en el banco, algo tan sencillo, y le digo a la muchacha, quiero hacer un giro. Dice, ¿qué? ¿Un giro? ¿Qué? Un money order. ¡Ah!